Mara Carranza de AMLOvisión y Miguel Ángel Ortiz de Renacimiento 4T. Y yo he hablado con él que en veces cuando he estado poniendo mi canal en vivo y yo he visto que él me saluda y me da mucho gusto conocerlo en persona. Compartimos el WhatsApp. En el WhatsApp también tenemos un canal que se llama AMLOTubers Unidos. Exacto, y ahí estamos, ahí coincidimos y hoy me dio mucho gusto el haberte encontrado para saludarte personalmente. Oh, Mara. Igualmente. Me da mucho gusto porque ya llegué un poquito tarde porque en realidad lo que pasó es que yo iba de Perú, porque fui a Perú a conocer y saludar al señor Ricardo Belmont Casinelli. Ricardo Belmont, sí. Y me pasé unos días con Blanquita y con él, y luego Wilmer Domínguez también estuvo allí. Que también lo compartimos con él el canal, exacto. Entonces, cuando venía de regreso, el tiempo entre mis vuelos era como 20 minutos. Y en el aeropuerto solo cuando uno sale de donde le revisan las maletas y todo eso, no tiene una pantalla que diga que los números de los vuelos o a qué horas van a salir o en qué puerta te vas, nada de eso. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a la derecha, allá veo una cámara o un mostrador donde decía cuáles iban a salir y a qué horas. Entonces me fui por ese lado y mi vuelo era de la 67. Y vi el 63, dije, bueno, voy para allá y poquito más adelante va a estar el 67, ¿verdad? Pues voy y está lejos para cuando llego para el 60. Imagínate, llevo todas mis maletas. Llego al 63 y dicen, no, por aquí no es. Tienes que irte para el otro lado. Le digo, pues, ¿cuál otro lado? Venías? Sí, ya, tuve que dar otra vuelta para cuando llegué al otro lado, ya se había ido mi avión. Válgame. Y dije, bueno, pues eso no está bien. Tienen que poner un mostrador allí justo donde uno sale para que sepa para qué lado dar. Eso está muy mal hecho. Sí, imagínate. Y luego de primaria poner un lugar de informes para dar exactamente mejor. Donde salen para que vayan a entrar, para que sepan si tienes dos lados, cómo vas a saber a dónde escoger. Exacto. Entonces, pues cuando fui y les dije que se me fue el avión, me dijeron, me vendieron nuevo boleto. No me quisieron nomás reemplazar. Dijeron, no, bueno, pues vas a tener que ir a las 2 de la tarde y te vamos a cobrar $300 o $400. Dije, bueno, pues si así va a ser, me voy a quedar aquí unos días y voy a aprovechar la visita, porque de todas maneras mi trabajo no regreso hasta el día 16. Entonces dije, me voy a quedar hasta el día 15 y eso va a ser hasta el domingo. Pero las mañaneras solo están hasta el viernes. Exacto, de lunes a viernes. Pero voy a ver qué tan lejos se va el presidente, porque me encanta cuando anda allá afuera con la gente. No, y es una experiencia tremenda el conocerlo personalmente. Sí. Yo tuve la fortuna el 15 de enero del año pasado de regalarle uno de mis libros. Tú sabes, yo soy escritor, investigador y doy conferencias. El de haber tenido oportunidad de estrechar su mano, de platicar con él muy brevemente, de mirarlo a los ojos y de darme cuenta de que es un hombre de veras, es real. Lo que dice es congruente con su persona. Para mí fue impactante y aunque ya tengo años estudiando su personalidad, ese momento de tenerlo enfrente, definitivamente impactante. No lo puedo llamar de otra forma. Pues para mí simplemente, yo también ya he venido a la mañanera y me tocó verlo de cerca. Claro que no tuve interacción con él, pero yo ya sentí ese impacto desde que lo vi hablar. Desde la primera vez que lo escuché en la casa de mi mamá, dije yo, pero ¿quién es este hombre? Imagínate, una mexicana en los Estados Unidos que no tenía idea quién era ese hombre. Y me dijo, pues es el presidente de México. Nada más. Le dije, bueno, pero habla muy bonito, le dije, pero ya sabemos cómo son los políticos, son muy buenos para hablar, pero cuando se trata de hechos no son.
tan especiales, ¿verdad? No, y te puedo comentar a qué se debe su comportamiento. A ver. Yo, mi tema más apasionante es la conducta de los seres humanos. Ajá. Y el explicarme en base a qué es esa conducta. Ajá. Que lógicamente el fundamento es su perfil psicológico o su condición neurofuncional. Y en este caso, desde hace tiempo lancé la tesis, que hasta ahorita no he encontrado quien con hechos me demuestre lo contrario, ni él mismo, acerca de que la condición de Andrés Manuel López Obrador es el síndrome de Asperger, que no es una enfermedad. Les invito a que investiguen sobre este tema. Yo he oído de eso. Es apasionante. Yo creo, pero lo que pasa que una parte de eso, y yo también soy enfermera y yo he entendido y entiendo de eso. Ajá. Y de diferentes enfermedades psicológicas, que como dices no es enfermedad, sino es un síndrome. Es una condición congénita. Sí. Es una condición congénita que inclusive comparto con él, porque yo también soy Asperger. Pues una de las cosas que se nota de las personas que tienen Asperger es que tienen problema para tener interacciones sociales, pero yo no veo que él tiene ese problema. No, mira, se tiende mucho, es muy frecuente que se confunda el autismo con el Asperger. Académicamente se supone, y esto tanto en el CIE como en el DMS, se supone que el síndrome de Asperger forma parte del espectro autista. Ajá. Sin embargo, yo como Asperger te puedo decir que si bien compartimos algunas comorbilidades, las condiciones son completamente diferentes. Una de ellas, por ejemplo, el autista es más bien introvertido. Ajá. Los Asperger somos extrovertidos. Ok. Esa es una de las cosas. El autista sí tiene dificultad para convivir con sus semejantes. El Asperger trata de entender a sus semejantes para compartir con ellos en muy buen plan. O sea, sí compartimos algunas cuestiones, pero en términos ya globales son dos condiciones diferentes. Es, comparativamente, como el que nace con ojos verdes y el que nace con ojos azules. Ambos son ojos de color, pero con tonalidades diferentes. Sí. Pues, pero lo que yo había visto de eso, y una de las cosas que me dijeron es que una de las características era de que los que tenían Asperger tenían problemas con, especialmente con relaciones o socialidad. No es tanto que tengamos problemas, sino que por las características más evidentes de los Asperger, y te puedo mencionar 3 nada más. A ver. Nosotros somos muy literales. A los Asperger nos cuesta trabajo, si lo logramos obtener. Nos cuesta trabajo entender, por ejemplo, sarcasmos, chistes en doble sentido o cuestiones similares por nuestra característica de que somos demasiado literales, que esto también es una cualidad cuando esa literalidad se acompaña con un tipo de pensamiento como el que nosotros tenemos de manera original, que es pensamientos basados en la lógica. Ajá. Y la tercera característica de los Asperger, que se da en la mayor parte de los casos, es que hay una congruencia entre nuestros pensamientos lógicos, en nuestra comunicación literal y en nuestro comportamiento. Y si tú observas a Andrés Manuel López Obrador, tiene las 3 características. Esta es una explicación de por qué su velocidad para hablar, porque busca las palabras adecuadas respecto a las características del público que le está escuchando. Eso es una cosa que te voy a decir. Yo, como traductora de las palabras del presidente... ¿Te cuesta trabajo de repente, me imagino? No, se me hace perfecto de que habla despacito. Sí. Y yo también soy una persona que siempre ha tenido muchos controles de palabras así, que incluso para mis hijos era un juego. Ajá. En inglés, tratar de darme una palabra que yo no supiera lo que fuera. Pero fue porque cuando yo estudié enfermería,
una de las cosas para aprender de diferentes enfermedades, que tienes que aprender las bases de las palabras. Las bases de las palabras, Entonces, las raíces etimológicas, los términos científicos. Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes los términos, por ejemplo, itis, que es inflamación, o appendix, que tiene que ver con el apéndice, apendicitis, o empiezas a empezar a comprender las palabras cuando se usan en otros términos. Y su contexto respecto al público al cual te estás dirigiendo. Precisamente una de las características de Andrés Manuel para su velocidad en la comunicación oral no es que le cueste trabajo hilvanar sus ideas. Las ideas las tiene y a una velocidad tremenda. Pero la palabra más adecuada. La palabra más adecuada respecto al público que lo esté escuchando. Porque si tú observas sus discursos, se comunica perfectamente con personas cuyo origen sea el lugar donde está llevando a cabo su discurso, lo mismo que se da a entender perfectamente con banqueros, con empresarios que no lo quieran entender o que no tengan la capacidad cognitiva, que se hagan tontos, esa es otra cosa. Sí. Pero si la literalidad es una de los factores, la otra, te digo, el que todos sus pensamientos o la mayor parte de sus pensamientos están basados en la lógica. Y eso es una de las cosas primeras que cuando yo lo oí hablar, oí que decía que paraba, como que había una pausa. Sí. O que hablaba despacito, pero que cuando le salían las palabras era exactamente la palabra más apropiada. Y decía yo, míralo. Y es uno de los motivos por los cuales su oposición está completamente desarmada, está completamente derrotada, porque ¿quién puede oponerse a la lógica? ¿Quién puede oponerse a la ética? ¿Quién puede oponerse a un verdadero humanismo? Que son otras de las características que tiene Andrés Manuel. Y eso es otra cosa, de que cuando él habla, se entiende exactamente de dónde viene eso, y como tú dices, aunque seas una persona que no sabe de muchas cosas, las dice de manera de que una persona lo comprende, perfectamente. Ahora, sí ha desarrollado, a partir de que ocupa el alto cargo de la presidencia de la República, sí ha desarrollado un lenguaje que no tenía antes, y es precisamente a ese lenguaje coloquial al cual desafortunadamente nos acostumbraron todos los anteriores expresidentes, a los cuales había que descifrar o a los que había que tomarles el sentido en el cual querían expresar una idea. Él poco a poco ha adquirido esto con objeto de tener mayor comunicación, mejor comunicación con el mayor número de personas, pero yo lo prefiero como literal, te soy franco. Sí. Yo lo prefiero como literal porque ya conociéndolo uno se da cuenta de lo que dice es lo que es. No hay que buscarle una interpretación diferente a lo que él habla. Y por eso se hace responsable de lo que dice. Sí, pero aparte de que tratan de echarle como, ¿cómo le diré? Le tratan de meter unas preguntas que se ve que están tratando de involucrarlo o enredarlo. Estamos grabando, señora, por favor. ¿Qué iba a decir? Que tratan de enredarlo en cualquier cosa, o decir una cosa que es un desastre, y él lo voltea de tal manera de que incluso como lo de las muchachas que estaban quemando y haciendo desastre, que dijo, no vamos a caer en sus juegos. Y no vamos a tratar de hacer nada que van a decir después que estábamos quitándole su derecho a expresarse, a su expresión. Exactamente. Y porque yo te voy a decir la verdad, yo dije, no, que las metan a la cárcel a esas incluso yo hice un video que dije, si van encapuchadas no las deben de dejar pasar.
Es lo lógico, es lo lógico. Sin embargo, él tiene que manejar muchos conceptos que venimos arrastrando de una programación mental que se debe, desafortunadamente, no sé si tú eres ciudadana norteamericana, si lo eres, discúlpame, pero a lo que me refiero no afecta a los ciudadanos norteamericanos, sino a los que en determinado momento detentaron el poder de ese país. Y quiero referirme a Robert Lansing, que en 1915, y siendo un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos en aquella época, se atrevió, no sé si por un cargo de conciencia o por un episodio de honestidad, se atrevió a comentar públicamente cómo los Estados Unidos podían depredar los recursos de cualquier país, y es lo que sucedió en México y en muchos más países del mundo. Y esto era abriendo las puertas de sus universidades a jóvenes inteligentes y ambiciosos, para que, siendo educados en Estados Unidos, pongo un paréntesis, para que les lavaran el cerebro, hicieran programación neurolingüística, y tú como enfermera sabes que esas técnicas existen, para que en su momento esos jóvenes estudiantes, ambiciosos estudiantes, al llegar al poder, se sintieran más norteamericanos que de sus países de origen, y que entregaran, como ha sucedido, los recursos de sus patrias hacia las potencias extranjeras. Y esto me refiero a Estados Unidos, Inglaterra, y le han hecho lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene que ver con los Estados Unidos. Exacto. Desafortunadamente. Ellos se han metido, y porque están tratando de controlar las cosas, los recursos naturales. A nivel mundial. Ahora, con decir Estados Unidos, repito, no me refiero a los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que los gobiernos. A quienes detentaron el poder. Que sí tienen origen norteamericano, pero los también tienen origen inglés, tienen origen japonés, tienen origen ruso. ¿Por qué? Porque el club de los grandes detentadores del poder económico no son exclusivamente de un país, están distribuidos en todo el mundo. Inclusive aquí en México tenemos a un miembro prominente de ese club de plutócratas, y me estoy refiriendo a Carlos Slim, que es el hombre más rico de México y uno de los más ricos a nivel mundial. Entonces todo esto no es más que una ingeniería. Y era el más rico en un momento llegó a ser el hombre más rico del mundo. Sin embargo, sabemos que ha de haber sido por tanto que robó. Mira, entre lo que pudo haber robado, entre las canonjías que pudo haber tenido de los anteriores gobiernos, y en otro rumor, no me consta, pero sí es un rumor que constantemente lo vemos publicado o lo escuchamos, de que Carlos Slim en su momento fue prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Algo de cierto puede haber en esta versión. El hecho es que lo que sucede en México y en otros países no es accidental, no se dio de manera espontánea, sino que ha sido un plan predefinido desde hace muchos años, y que ahora, con la venida de Andrés Manuel López Obrador, vino a representar para ellos una piedra en el camino, y para muchos, incluyéndome a mí, la esperanza de un verdadero cambio. Un cambio, una reconstrucción del país, una renovación moral, una transformación que, si bien se originó en México, y de ahí mi tesis de que las condiciones que estamos viviendo a nivel mundial contra las condiciones que prevalecían en los años 1300 de nuestra era, me hacen pensar de que México se está convirtiendo en la cuna del segundo renacimiento de la humanidad, pero ahora sí un renacimiento humanista. No como el primer renacimiento, que se presumía como humanista porque tenía como centro de atención al ser humano, pero que a través de su nacimiento y sus primeros años se desvirtuó para convertirse en un renacimiento materialista, donde lo que privó fundamentalmente fue el capital, el dinero. Estamos ante una oportunidad
de que la humanidad tenga un nuevo renacimiento. El segundo, de que México sea la cuna de esta situación a nivel mundial, y debemos sentirnos nosotros muy afortunados, en principio, por vivir en esta época que nos permite ser testigos, pero además con la oportunidad que Andrés Manuel está dando de también ser participantes en este cambio. Y eso digo yo también, y usted toca algo muy interesante. Tú, por favor, háblame de tú. Okay. La edad me lo permite, no, Mara. Okay. Digo que yo siempre he dicho que nosotros tenemos como la fortuna de tener el presidente más especial, yo digo. Contemporáneo, sí, definitivamente. Sí. Y que yo les deseo al resto del mundo que tuvieran uno como el nuestro. Pues mira, es la tendencia, porque el hecho de que visitaras tú Perú y de que conocieras a ese gran hombre que también en su primera etapa de político le costó mucho trabajo, y que sin embargo el haber conocido a Andrés Manuel, el haber hablado con él, le renovó fuerzas para ahora retomar su carrera política, y seguramente será el siguiente presidente de Perú. Y yo digo que él es la oportunidad para que ellos tengan lo que nosotros tenemos. La oportunidad de ser mejores. Sí. Porque ahorita no tenemos nada. Ya. Y lo que tengamos nos está costando trabajo, y nos va a costar trabajo, porque estamos hablando de lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos hablando de cambiarnos el chip, estamos hablando de portarnos bien, lo que durante 100 años no hicimos. Pero ¿sabes a lo que yo me refiero que tenemos? Que nos está dando la educación gratuita. Ah, sí. Que nos está dando la salud gratuita, que les está dando becas a los estudiantes, que les está dando dinero, ayuda a los ancianos. A los adultos mayores, exactamente. Yo soy uno de quienes estoy gozando de esa prestación. Y también mis parientes que tengo aquí me dijeron que también ellos. Sí. Y para mí fue un gusto saber que sí era verdad. Porque pero eso fue mi comprobante. Mara, ojo, aguas. A ver. Esto hay que considerarlo no como una dádiva, no, como un regalo. Hay que considerarlo como la oportunidad que él nos está dando para que nosotros cambiemos y para que inyectemos en las nuevas generaciones esta nueva forma de comportamiento. Así es. Que olvidemos los vicios pasados, aunque yo no comulgo con lo dicho por él, que a los que se han portado mal, perdón y olvido. Sigo siendo ser humano y mi capacidad no llega a la de Andrés Manuel de tener para los que han cometido abusos tan grandes como los que hemos sufrido, darles así nada más el perdón y olvido. Sí, yo también creo que deben de seguir los expresidentes. Para mí es muy interesante eso de que piensa perdonarlos. No, para mí no. Yo en eso estoy en desacuerdo, y creo que también. El 90% de los mexicanos estamos en ese tema. ¿Y que no hubieron muchas firmas para que los juzguen? De hecho, está en proceso eso. Va a haber la consulta ciudadana, porque ya es un hecho, donde se le va a, pues no a pedir, se le va a exigir. Y es lo que tienen que hacer. Que sean enjuiciados las personas que lo merezcan ser y que reciban el castigo que se hayan merecido. Porque aparte de eso siguen portándose mal, siguen robando, no han parado. Mira, es tan inteligente Andrés Manuel que les ha dado la oportunidad de rectificar y se la sigue dando. Y los opositores, todos los que se portan mal, se han confiado. Pero todo, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, todo tiene un límite. Y ojalá y no se hace necesario que estas personas que se empeñan en esa actitud equivocada, ojalá y no llegue el momento en que tengan que conocer al otro Andrés Manuel. Y no me refiero al Andrés Manuel dictador, porque no lo va a ver. No, no lo es. Sino al Andrés Manuel que Justicia. Diga exactamente. Llegó el momento de la reconciliación, llegó el momento de portarse bien. No quisieron hacer, bueno, pues ahora
la espada de Damocles, la justicia en toda la extensión de la palabra. Como a los jóvenes que les dice, pórtense bien. Lo toman como un regalo de abuelito, lo desprecian sin saber que lo mejor que está haciendo es aconsejando. Exactamente. Y que todos esos apoyos, que no lo consideren, repito, como un regalo gratuito, sino que lo consideren como la oportunidad de ser lo que quieran ser, pero en conciencia. Así es. Porque también dentro del equilibrio emocional de Andrés Manuel, él sabe que no puede terminar con todo lo malo del ser humano, porque si acaba con lo malo, ¿qué objeto tiene la existencia de lo bueno? Ajá. Lo dije hace un momento con Nancy, lo repito contigo, Mara, que lo que busca Andrés Manuel es un equilibrio en todos los sentidos. Y creo que hacia allá vamos. Así es. Estás en lo correcto y yo concuerdo contigo con todo eso. Bueno. Mucho gusto. Te agradezco mucho tu tiempo, Mara. Y a ti, yo no puedo esperar para ir a ponerlo en mi canal. Pues ya lo estaremos viendo hoy más tarde o mañana. Hoy más tarde, al rato. Por lo pronto, déjame darte nuevamente la bienvenida a México. Muchas gracias. Que nunca ha dejado de ser tu país. Gracias. Y que te recibe con los brazos abiertos. Ajá. Ok, gracias. Adiós. A tus órdenes, Mara. Gracias. Hasta la próxima. Okay.